Vamos ya con la primera ponencia del día. Un corazón dibujado en el tapiz y un último beso. Con ese gesto se despidió Almudena Cid en 2008 durante más de 20 años. Más que una despedida fue quizás un punto seguido, porque ella siempre formó y formará parte de la gimnasia rítmica, igual que forma parte de la historia de este deporte. Se marchó siendo la única mujer en el mundo que había participado en 4 finales de los Juegos Olímpicos: Atlanta, 1996, Sydney, año 2000, Atenas, 2004 y finalmente Pekín, 2008. Medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. En 2009 su carrera es de sobra conocida, quizás no lo es tanto el esfuerzo que hay detrás de todos estos años compitiendo al más alto nivel. Desde aquella Almudena Cid de apenas 16 años en Atlanta, aquella otra que colgó las punteras en Pekín y, como ella misma dice, en varias ocasiones tuvo, eso sí, la suerte de poder decidir cuándo había llegado el momento de poner fin a esta historia. Un icono para el mundo de la gimnasia que se ha ganado el reconocimiento mundial de su deporte. Eran las palabras que le dedicaba Paloma del Río, la voz de la gimnasia rítmica en nuestro país, en su despedida en 2008. Ya fuera del tapiz, se lo ha convertido en un referente, en un espejo en el que mirarse. Son diversas las facetas en las que se ha embarcado desde entonces y ahora aprovecharemos también para preguntarle en cuál de ellas se siente más cómoda. Disfruta del mundo de la interpretación, pero también da rienda suelta a sus pensamientos con papel y boli. Caminar sin punteras es el libro que publicó en marzo de 2023 y es quizás el mejor reflejo de cómo la vida también se asemeja en muchas ocasiones a ese tapiz de 13 por 13 metros que, como ella misma escribe, unas veces se recorre a saltos y otras de puntillas. Reconstruir con nuevos y mejores cimientos, encontrar fuerzas donde creías que no las había o deshacer nudos de la vida como si de una cinta de satén se tratase. De todo eso y de mucho más vamos a tener el placer de hablar con ella, con Almudena Cid, a la que invitamos ya a subir a este escenario, no sin antes poner un vídeo de un resumen de su carrera. Ya no va más, ahora es el momento de alcanzar tu sueño. Ningún rival, nadie que te pueda hacer sentir pequeño. Solo pido que lo intentes, que demuestres el valor que llevas dentro. Toda mi fe la he puesto en ti, debes ser valiente. Un corazón firme a latir a tu lado siempre. Debe pasar hambre y un instinto de animal. Desprendes, miras atrás, sabes que estaré justo al final. Lo sientes, solo pido que lo intentes, que demuestres el valor que llevas dentro. Toda mi fe la he puesto en ti, debes ser valiente. Un corazón firme a latir a tu lado siempre. Y hoy sé que lo que tú nos das no te lo podré
Solo pido que lo intentes, que demuestres lo que vales, tú vales, tú vales. Toda mi fe la he puesto en ti, debes ser valiente. Un corazón firme a latir a tu lado siempre. Toda mi fe la he puesto en ti, vas a ser valiente. Corazón, vuelve a latir, te acompaña siempre. Joder. Muy buenos días. Cualquiera habla ahora. Almudena. Gracias. Sí. Nos sentamos, Nos si quiere. sentamos, sí. Bueno, gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte, a la Junta de Extremadura, a las autoridades por la invitación, porque soy de Vitoria, vasca, pero mi sangre es extremeña. Mi madre es de Alcántara, mi padre es de Brozas. Mis veranos, los pocos que tuve, los recuerdo aquí, en estas tierras. Eres un poquito nuestra Almudena. Sí. Y luego mi gran referente, que ya lo hablaremos, fue mi abuelo y quería mucho esta tierra y no conseguimos sacarle de aquí, quiero decir, ni para cuidarle, él quiso seguir aquí y no el puente de Alcántara, tenerlo cerca y todo su paraje, ¿no? Entonces, Algo tiene que engancha, ¿no? Esta tierra. Sí. Viendo el resumen, al final es como... Son 16 años en la élite, pero veo la evolución, ¿no? Y antes comentabais la evolución que hemos experimentado las mujeres en la sociedad, porque lo hablábamos antes en el coche. Creo que la evolución que vemos en el deporte es un reflejo, las cosas que ocurren en el deporte es un reflejo en la sociedad. En Atlanta estaba el terrorismo muy presente en nuestras vidas y tuvimos un atentado en los Juegos. En Sydney la tecnología empezó la revolución y el reflejo también fue en esos Juegos. Tokio fueron los Juegos de la salud mental y estamos en la salud mental. Quiere decir que lo que ocurre en el deporte es lo que ocurre en la sociedad. Creo que es un baremo importante para saber qué es lo que nos está pasando y cómo están nuestros jóvenes para el futuro. Lo decíamos, bueno, todo tiene un principio y un final, Almudena. Hemos hecho un repaso que además se costaba hablar después de ver ese vídeo. Yo creo que estábamos todos un poco emocionados. Pero ¿cómo empieza todo? ¿Cómo llegas a la gimnasia rítmica? Pues como empiezan todos los jóvenes, es una actividad extraescolar. Creo que esto es algo que se fomenta y se tiene que seguir fomentando. En mi colegio había fútbol, baloncesto, ajedrez y rítmica, y bueno, es verdad que cuando mi madre me hacía las coletas estaba siempre con el cepillo del pelo lanzándolo al aire, cogiéndolo por el mango y esta niña me va a romper algún día algo, y la rítmica era lo más parecido a hacer cosas con lanzándolas al aire, ¿no? Pero de lo que me di cuenta, sin yo ser consciente, creo que es un análisis que he hecho con el paso de los años, es que lo que me devolvía a la gimnasia era un sentimiento de competencia. Es decir, el deporte te ayuda a sentir que cada día puedes mejorar unos segundos, unos milímetros, una rotación, un poco más de altura. Es medible. Sí. Te puedes ir de la sala del entrenamiento sintiendo que algo has mejorado. Es verdad que el objetivo normalmente, los deportistas de élite es a 4 años, pero cuando eres más joven es lo que ocurre en el día o la competición provincial que vayas a tener o autonómica. Los objetivos son más a corto plazo y menos exigentes, ¿no? Pero es verdad que sientes esto y independientemente de la competición, yo recuerdo la emoción que sentí en mi primer autonómico, cómo hice esa competición, y es como cuando hice mis primeros Juegos. Y lo hablaba ayer con el encuentro que tuvimos, gracias también a la organización, con gimnastas de Extremadura, que realmente no varía, sí, cambia la difusión que tiene el evento, ¿no? Pero no lo importante que es para nosotras. Sí. Y creo que eso es lo que importa, que es importante para ti y cómo consigues esos pequeños objetivos que cada uno se va marcando. Y creo que mientras sean realistas y difíciles,
creo que todos podemos sentirnos que avanzamos en nuestra vida, ¿no? Decías antes, bueno, que se pueden cuantificar, ¿no? Que son números al final, pero yo creo que sí que en lo sentimental cada campeonato tiene su parte especial desde esas primeras competiciones, ¿no? Sí, fíjate, ayer hacía un repaso un poco de momentos como importantes de mi vida y es curioso, me acuerdo cuando fui con mi madre a una tienda de telas al peso para hacerme mi primer maillot, me dijo, coge los colores que quieras. Y digo, pues yo quiero como mi postre favorito, de nata y fresa. Y cogí un trozo de tela blanca que tenía como un poquito de relieve y una rosita. Y me acuerdo cuando me estaba haciendo el patrón y vi que ese patrón se convirtió en un maillot real y dije, ¿cómo puede ser que pueda llevar mi postre favorito? Entonces, esto es de mi infancia, el recuerdo wow de mi infancia. Después, cuando por primera vez, bajo todo pronóstico, me nombran la gimnasta más elegante del mundo. En el Mundial de Budapest del 2003, en un año complicadísimo, donde yo tenía a la federación completamente en contra, donde tuve una batalla de 8 años con la federación pública, que eso ya es lo más, y me acuerdo que sentía una incomprensión tremenda y de repente llevaba mi maillot negro, sobrio, era el momento donde empezaban los maillots a ser súper recargados, con mucha pedrería, lentejuela, transparencias, y dije, me voy a lo sobrio. Y me puse un maillot de licra, bueno, era terciopelo con tul negro, y lo que le daba el toque era el Swarovski, ¿no? Pero era negro. Y me acuerdo de levantar ese reconocimiento que va más allá de un triunfo. Es un reconocimiento a tu forma de hacer la gimnasia. Y ya el último momento importante de mi carrera es el final. Porque como bien has dicho, pude elegir el dónde, cuándo y cómo. Y eso es un privilegio, pero también se trabaja. Porque aunque te lesiones y te retire, el deporte te retire o te abandone, tú puedes decidir poner un final a eso que ha pasado, ¿no? Y curiosamente mi abuelo, y voy a hablar un poquito de mi abuelo era poeta rapsoda, guía turístico, arqueólogo, encontró un menhir que fue levantado y los arqueólogos vinieron a tasarlo, y además era pintor y escultor. Y yo pienso en mi abuelo y me viene el olor a disolvente, a pintura, y había un espacio en Alcántara que le dedicaron a mi abuelo que se llama el Rincón de los Engendros, justo pasado el puente, y él tiene ahí pues esas esculturas que en su momento era el raro del pueblo, llamaban el de las piedras, porque cogía todo aquello que no pertenecía al campo, llantas, vasijas, cencerros, candados, él lo recogía todo y hacía esculturas. Para mí la palabra reciclaje la aprendí de él. Y paseando por ese rincón había un váter, un retrete que había encontrado que ponía SOS y le salían 3 palos, uno vertical y 2 así, y era como una boca abriendo. Y digo, abuelo, a ver, ¿esto qué narices es? Y dice, a ver, esto está clarísimo, este es el hombre que se hunde en su propia mierda. Y yo, pues visto así, tienes toda la razón. Pero luego había uno que era una madera que la vio como en forma de pájaro. Y me dije, este es como tú. Cuando todo el mundo cree que vas a desaparecer, vuelves a aparecer, eres como el ave fénix. Pues yo, para mis últimos juegos, decidí que uno de los maillots iba a llevar un ave fénix. El ala del ave envolvía mi cuello, como que mi abuelo me protegía. Sabéis que en la gimnasia hay una clasificación y luego pasan las mejores a una final. Yo estaba compitiendo con la China no me había ganado en todo el año, pero allí parecía que me iba a ganar porque estábamos en Pekín. Y bueno, hice una competición bastante regular y finalmente pasé a esa final. Yo lo que no sabía es que mi último ejercicio de mi carrera deportiva iba a ser con el ave fénix en el pecho. Entonces, hago un balance y digo, hay 3 maillots que han marcado mi vida en distintas etapas deportivas y va más allá de lo que significa la competición en sí, ¿no? Es la evolución, es la constancia, es el romper, hablábamos de los techos de cristal. Mi deporte mayoritariamente es femenino. La igualdad la tenemos que conseguir con los chicos, porque ellos están liderando una batalla importante. Pero yo entendí lo que le pasaba a las de básquet, a las de vóley, a todos los deportes femeninos, gracias a los chicos en la rítmica. Mi solidaridad o mi empatía con la mujer en el deporte es gracias a los chicos, porque en ellos he visto que el tapiz era su lugar de expresividad, su lugar de soltar lo que no pueden soltar en la sociedad, porque lo pueden hacer en ese 13×13. Y entonces, de alguna manera, es como
¿Qué es la gimnasia? ¿Qué es el deporte? Los escalones, les decía a las niñas, sube los escalones y los bajas. ¿Cuánto tiempo tardas? Entre que saludas, te emocionas, el himno, dura, ¿qué? 2 minutos, 3 minutos, y luego vuelves otra vez hay que empezar de cero, ¿no? Y la vida es esto. Ahora, intentar disfrutar un poquito más de ese momento, porque los deportistas no solemos dejarnos en los brazos del triunfo por miedo a que eso no vuelva a ocurrir, por relajarnos, ¿no? Y creo que una de las cosas que sí que he aprendido del deporte y de lo que no se debe hacer y trasladar del deporte es a creer que todo requiere sacrificios, que la vida es un sacrificio constante, ¿no? Porque de alguna manera hay una gran diferencia entre esfuerzo y sacrificio. Creo que cuando entras en el deporte de élite tienes que entender que hay sacrificios. Para mí, abandonar a mi familia, porque me fui yo de la casa, no se fueron ellos, me fui yo, fue un sentimiento de abandonar a mis hermanos, a mi familia. Tengo aquí a mi primo Alex, de no ir a la boda, ¿no? Y me emociona aún pensarlo, porque son cosas que no vuelven nunca, ¿no? Y de eso no nos hablan cuando llegamos al deporte. No nos dicen, cuando llegues a este momento tienes que ser conscientes de que hay cosas que luego vas a tener que reparar, porque el deporte te va a exigir una serie de cosas que la vida va a pasar por la vida y tú no lo vas a poder volver a hacer, ¿no? Y esto hay una fábula que lo explica muy bien, que la primera vez que la leí dije, es esto. Y es la fábula del cerdo y la gallina. Y es cuando la gallina le dice al cerdo, vamos a abrir un restaurante de desayunos. Y dice el cerdo, bien. Y dice, ¿y de qué va a ser el menú? Y le dice la gallina, muy sencillo, bien. Huevos con bacon. ¿No? Ya falla algo. Entonces, cuando algo de tu esencia se está yendo en el camino, hay que ponerle atención. Porque evidentemente irme de mi familia estaba atentando a mi esencia, a mis necesidades, a mi beso de buenas noches, a cada vez que iba 2, 3 días en Navidades, ver los cuadros en casa, que ya no eran flores, eran la cara de su hija, ser sustituida, ¿no?, por imágenes. Todo esto está y tú no te das cuenta. Y después, para el después de la vida, y este discurso me gusta trasladarlo porque entendemos luego la vida desde ese punto. Y ojo, hemos sido grandísimos deportistas con ciertos sacrificios, pero que la vida hay que poner límites, ¿no? Y como deportista, una lesión no es un límite, el dolor no es un límite. Hablábamos antes, convivir con el dolor es normal y no debe ser así, pero para la élite no hay otro camino, ¿no? Y me ha hecho toda esta distancia, el escribir, me ha ayudado mucho a decir qué rescato, que hay cosas muy, muy buenas, que también las voy a decir, pero también aquí hay que ponerle atención para que esta transición de la élite a la vida no sea tan traumática y que la normalicemos, ¿no?, los deportistas, y que lo pongamos todo en la mesa. Sí, saber ser consciente, ¿no?, de lo que decíamos, ¿no?, de lo que hay detrás de todo ese deporte de élite, esas grietas que van dejando que luego yo creo que tienes que reconstruir, ¿no? Sí. Lo decíamos también antes. Hablábamos, bueno, empezabas con ese maillot de fresa y nata, negro con Swarovski, finalmente ese ave fénix. Hay alguien muy especial por partida doble, lo es para ti, lo es también para este congreso, que quería estar hoy aquí, en cierta manera, y además, bueno, pues lanzarte una pregunta, la vamos a escuchar. Hola, Almu. A palo. Qué sorpresa. Pues mira, mi pregunta va para algo que solo sabes tú. De las 4 finales olímpicas, Atlanta, Sydney, Atenas, Pekín, ¿de cuál de ellas tienes mejor recuerdo? ¿Cuál repetirías? ¿Cuál no repetirías? ¿Cuál borrarías de tu cabeza? Es verdad que eres la única gimnasta del mundo que ha participado en 4 Juegos Olímpicos y en los 4 ha llegado a la final. Pero nunca hemos hablado de esto. ¿Cuál repetirías? Un beso muy fuerte, que ya sabes que te quiero. No necesita presentación, Paloma del Río. Lo más. O sea, yo ahora mismo que me enfrento a la retransmisión de París,
no sé qué va a ser sin ella, de verdad, porque teníamos una relación y una complicidad que va más allá de lo profesional y que hacíamos que la gente en su casa sintiera que estábamos al lado en el sofá hablando y chascarrillando con toda la gente, todos los espectadores. Pues es muy buena pregunta, como no podía ser de otra manera viniendo de ella. No repetiría Sydney porque llegué a esos juegos, claro, dentro del deporte experimentas tus primeros amores también, y compaginar eso con la exigencia del deporte siendo tan jovencita y lejos de la familia, no tuve una gran experiencia en esa primera relación, que eso te enseña. Aprendí luego 15 años después lo que pasó en la primera, porque se repitió, es un patrón que se repite, pero llegué con el corazón roto y con el menisco roto. Y además de eso, las gimnastas de Atlanta, aquí tenemos a Nuria Cabanilla, nuestra campeona olímpica, junto con sus otras 5 integrantes, eran 6 gimnastas. Los primeros juegos llegamos como de carrerilla. Llegas al equipo nacional, año y medio, ¡pum!, Juegos Olímpicos. Yo pensaba que yo no había hecho nada porque mis compañeras ganaron el oro y lo mío creía que no tenía ningún valor. Me acuerdo cuando llegué a la Virgen Blanca en Vitoria y un señor de la calle me puso una medalla de cartón y me dijo, tú también mereces una medalla. Y guardo la medalla de cartón porque luego en Sydney, independientemente que no lo repetiría, bueno, no lo repetiría si no hubiera hecho la historia, pero fue unos juegos muy difíciles porque el conjunto pasó de primeras a últimas. Y yo volví a repetir el mismo resultado y resulté ser la triunfadora de esos juegos. Digo, qué curioso que en la otra sentí que yo no había hecho nada, repito exactamente lo mismo y me siento como la que había salvado el resultado de una federación. Y dije, joder, la medalla de cartón. Digo, pues sí que tenía sentido la medalla de cartón. No brilla, pero ahí está, ¿no? Y me acuerdo que ni me la puse, me la quité. Tengo la foto en un camión de bomberos descapotable porque me daba como vergüenza. Y no lo repetiría porque ahí viví la etapa de la adolescencia, que es maravillosa porque saca toda la parte más expresiva de ti, la ira, la rabia, el amor, el desamor, todo eso. Claro, tenemos un deporte artístico donde tú puedes sacar todo eso en el tapiz. La mirada, la manera en que tú trabajas y expresas cambió radicalmente, ¿no? Pero viví mucha soledad, viví mucho abandono. Mis compañeras, debido al mal resultado, pues tuvieron que sanar su herida y me encontré allí sola en la final. No fue nada, no fue una competición donde yo me quería volver a mi casa. De hecho, no fui a la clausura, me fui con mi madre, que había podido viajar gracias a mis tíos, y me quedé con ellos porque quería irme, quería estar en familia. Luego, Atenas me pone un poco en conflicto porque Atenas fue una travesía dificilísima. Yo decido volver a entrenar con mi entrenadora de Vitoria. Vuelvo a Vitoria, de Vitoria nos dejan entrenar en Barcelona porque ella es seleccionadora en Cataluña. Y esta decisión que tomo, porque no hay un vacío de poder en la federación de 4 meses, yo me opero, me reconstruyo, encuentro el sitio, de repente la seleccionadora me llama y me dice, tienes que venir a Madrid, y le digo, no, o sea, yo ya no me muevo de aquí, no puedo volver a Madrid porque ahí estaba toda la situación personal, era una huida, y me dicen, si no vienes te atienes a las consecuencias. Y claro, fueron 8 años de consecuencias. Fui a competiciones fuera de concurso, que esto poca gente sabe. Tuve una ciática tremenda y estuve obligada a competir. No podía ir en el avión sentada normal, no podía poner la cabeza en la rodilla, no podía calentar las 2 horas antes de salir. Tenía que salir sin hacer nada porque no podía mover la pierna. Quien ha tenido una ciática puede saber lo que es. Y yo hice una puñetera competición de 4 aparatos. Fue horrible. Fue la sensación de que no era nada suficiente, ¿no? Y lejos de eso, hice la competición de mi vida. Antes de un mes me resquebrajé la fascia, me pusieron muletas, me dijeron que tenía que hacer un control cuando ya había conseguido la clasificación porque alguien dijo desde el CAR que tenía las muletas para verme en una situación pues no capacitada. Y entonces me acuerdo que llamé al Consejo Superior de Deportes y dije, vuelvo a los medios de comunicación. Digo, porque no sé cómo voy a competir, pero la plaza es mía. Y entonces lo pararon y me acuerdo que esto es algo que les comenté ayer a todos los niños. No podía hacer el ballet de pie, pues lo hacía tumbada. No podía hacer el aeróbico del ejercicio, nadaba. No podía hacer los enteros, los visualizaba.
no podía trabajar con los aparatos de pie, lo hacía todo en el suelo. Quiero decir, busqué alternativas para que cuando me quitasen la muleta, en una semana yo estuviese preparada. Ese descanso mental, porque no tenía una exigencia de cumplir el plano, hizo que yo respirase un poco, compensara con lo que no podía hacer, y cuando llegué a Atenas hice la competición de mi vida. Pero me quedo con Pekín, porque en Pekín mi entrenadora ya no estaba. Ella dio a luz a su hijo Aritz y a 8.000 kilómetros de distancia se quedó en casa, y me acuerdo de tener un sentimiento de competencia absoluto, de decir, Irache, es que no te necesito, o sea, el trabajo está en nosotros, o sea, está, tranquila, que yo puedo viajar. Además viajé con la seleccionadora que me intentó echar, y está en el Kiss and Cry con la señora ahí, que yo toda educada le daba besos después de salir, pero ojo, era un momentito un poco desagradable. Había que hacer de tripas y entonces corazón. yo esperaba la nota y me ponía a hacerle gestos a mi entrenadora para conectar con ella, ¿no? Y me acuerdo que pasé a la final y claro, Irache estaba eufórica al teléfono, Almu, que lo hemos conseguido, pero ojo, para mañana. Tatalio, no me hables de mañana, o sea, déjame mañana. Y entonces le puse yo el límite, le dije, tú no, y me sentí tan competente, con tanto control, con tanta capacidad, con un sentimiento de autonomía, que dije, ostras, 21 años para esto. Y dije, vale, ser profesional y ser bueno en algo pasa porque mínimo tengas que dedicarle a eso 21 años. Pues para la interpretación ya lo tengo aprendido. Ya ese camino ya lo tienes recorrido. Sí. Ay, Paloma, qué maja. Hablabas antes, bueno, de ese dolor emocional, de ese dolor físico. ¿Qué se gestiona, qué se puede gestionar mejor cuando uno llega con ese dolor emocional? Para mí es peor el emocional que el físico, porque a las pruebas me remito. He competido con fracturas de estrés en los pies, con un pie dormido. Cuando me acuerdo que en las noticias salió que a Nadal la habían infiltrado y competía con un pie dormido. Y dije, pues eso ya lo hice yo. No, me acuerdo con 13 años me infiltraron un pie que no lo tenían que haber hecho, no me tenían que haber permitido decidir eso. Pero bueno, fue un momento porque no sabía cuándo apoyaba, no sabía cuándo recepcionaba de los saltos, no sabía si estaba subiendo al relevé o no. Y ahí funciona pues todos los entrenamientos diarios ya estando en el club, casi de 4 horas diarias, sábados, mañana y tarde 8 horas y domingo 4 horas. Entonces, tengo una relación con el dolor insana, porque tengo el labrum roto ahora mismo y como que, bueno, mientras no pueda o sea, mientras no me quede completamente paralizada y pueda hacer, ¿no? Y estoy como haciendo el ejercicio de, Almu, o sea, sé Bajar inteligente. ese umbral Sí, de dolor, ¿no? sí, porque lo tengo muy, muy alto y yo creo que por supervivencia. O sea, también pienso, si algún día me pasa algo, creo que volverá a salir esta parte ya creada, ¿no? Que al final son las herencias de la mecánica y del proceso que uno vive dentro del deporte. Y es maravilloso para momentos concretos, pero no de por vida. Y de hecho, para mi vida personal también entendí que las cosas requerían de un dolor, que no pasaba nada si había dolor, que luego había premio. Después del dolor hay premio. Y no es así. Y la vida me ha enseñado que después del dolor no hay premio, que he podido salir victoriosa de muchos momentos porque tengo una capacidad mental muy fuerte y muy analítica y he sabido disociar, como disociamos las gimnastas, la fuerza que ejercemos en una mano de este hombro para que no influya en el lanzamiento. Yo sabía disociar el dolor de lo emocional, venía al gimnasio con algo emocional y lo paraba automáticamente porque no tenía que influir ahí, ¿no? Y sí que influye, porque está en el subconsciente. Lo que pasa que endosamos ese traje de superheroínas de licra y creemos que podemos con todo. Y luego la vida, cuando acaba tu carrera y puedes hacer un balance y un análisis real de tu paso por el deporte, te das cuenta que has estado en unos mecanismos insanos para ti. Y que creo que para que no ocurra esto, es muy importante, pues cuando uno llega al equipo nacional, que existan órganos independientes a las federaciones para que el deportista pueda ahí volcar lo que le está pasando y que no le influya en las decisiones luego técnicas, ¿no? Y creo que, bueno, son lagunas que tenemos todavía por cubrir.
Y una de ellas, que no tiene igual nada que ver con el Congreso, pero no me importa comentarlo, es que la cotización de los deportistas de élite. Quiero decir, damos a nuestra historial de vida laboral y no hemos trabajado. Y ahora mismo sí que se les ofrece a los deportistas que se den de alta, pero como muchos tienen una beca de 1.000 euros, pues dar 400 euros les cuesta, entonces no está funcionando el sistema. Y estamos luchando, de hecho hay mucha voluntad de cambio porque hemos hecho una reunión con Uribes, también con el secretario de Estado para las pensiones y la seguridad social, y es que no se habían parado a pensar en esto. O sea, es una cuestión de que no habíamos... Mucha gente seguro que está sorprendida de que yo, desde los 14 años que entré al equipo hasta los 28, coticé los últimos 3 porque me dijo mi madre, Almú, que no estás cotizándote, págate los autónomos, porque me lo dijo mi madre. Porque si no, es decir... Después de toda una vida profesional. Claro, y es como que yo empiezo a trabajar a partir de los 28, ¿no? Y tenemos jugadores de baloncesto que están cascadísimos y que no les llega para tener una pensión. Es que no, tienen que trabajar mucho. Entonces, esto es una realidad que está saliendo ahora porque ahora llegan los de los 45, los 50. Entonces, miramos ahora la jubilación. Tú le dices a un deportista de 18 años, mira tu jubilación, y la jubilación. ¿Dónde queda eso? Pero sí tienen que mirarla. Hay que mirarlo desde claro. el principio. Entonces, yo creo que compete a que, como en Italia pertenecen a la aeronáutica militare, Sí. pues que estén dados de alta como funcionariado y luego ya decides tú si seguir o no. Pero estamos haciendo un servicio, somos ejemplo para la sociedad, ¿no? Es decir, gente que está cumpliendo condena, que trabaja en la cárcel, cotiza. Sin embargo, vosotros que ¿no? estáis... Y que, ojo, apruebo que tengan eso porque necesitamos que luego tenga una inserción en la vida, en la sociedad. O sea, no tiene nada que ver. Pero digo, ostras, ¿y nosotros qué estamos haciendo por nosotros? Es mucho contraste en los dos casos. Claro, entonces creé un WhatsApp con Lidia, con Saúl Cravioto, con Karina Marín. Dije, aquí hay que hacer algo, venga todos. Y entonces, pero hay mucha voluntad, o sea, estamos haciendo reuniones y me ilusiona. Quiero decir, digo, bien, o sea, esta cosa de se apagan los focos, ¿no? Y el después. Pues, sí, pero por lo menos la respuesta que había encontrado de momento parece que va por buen camino, ¿no? Sí, tiene un proceso esto porque, claro, es regularizar un sector entero y con carácter retroactivo, imagínate, igual afecta a 16.000 deportistas. Cada año son 5.000, pero algunos aguantan 3, 4 años, otros pesadas que aguantan muchos más y eso luego sí que tiene una repercusión. Y sobre todo porque hablamos mucho de la salud mental y ayuda mucho, y en esto estará de acuerdo Nuria, decir, bueno, aquellos años donde me dejé el alma están en un sitio, porque ya ni está el foco, ni está el reconocimiento, ni está el aplauso, ni está que te inviten a las cosas. O sea, eso tienes que aceptarlo, pero por lo menos que conste que esto lo he hecho, ¿no? Sí, porque luego ya al margen, como dices, hay muchas cosas que gestionar una vez que termina, ¿no? Sí. Termina esa carrera deportiva. ¿Cómo recuerdas ese momento cuando ya dices, se acabó? Mira, el primer momento en la Villa Olímpica yo levitaba. O sea, me acababa de quitar un peso de encima. O sea, cuando dicen la sensación de levitar, yo levitaba por la Villa Olímpica. Pero a las 4 semanas, que era un mes así, yo empecé a notar ese vacío. Y decir, espérate, es que yo ya no vuelvo a mi sala, yo ya no tengo a mi entrenadora. ¿Quién me dirige ahora? ¿Quién me dice qué hay que hacer hoy? O sea, es complicado porque tu identidad está asociada a la de gimnasta. La gente te sigue viendo como la gimnasta. Y tú te cuesta mucho verte, me sientes así, porque es muy difícil porque no te puedes defender en el mundo con tu deporte. Yo me he defendido en mi vida con la gimnasia y es como que me han quitado el escudo o el arma con el que poder enfrentarme al mundo. Y entonces ahí hay una crisis de identidad tremenda porque no sabes quién eres. Después pasas por empezar a ver todos los cambios que supone eso, es decir, te cambia el cuerpo, tu historial médico, vas a la seguridad social porque te duele la rodilla y no sale nada, porque no tienen nada, y tú estás llena de roturas por todos los lados. Y entonces está tu historial médico en un centro de alto rendimiento que no te pertenece. Y luego llegas al CARI a visitar a tu entrenadora y tienes que mandar el DNI para que te autoricen para entrar a tu casa, a la que era tu casa. Entonces son pequeños detalles que de alguna forma manifiestan que tú ya no perteneces. Como que tú no eres tú, ¿no? No, que tú ni perteneces a eso ni ya eres la que eras porque no sirve para nada. Es decir, y entonces a mí me gusta mucho también que se esté hablando mucho de esto porque
tenemos una asociación que se llama El Último Vestuario y donde ponemos en palabras lo que significa la retirada, porque lo que tenemos que hacer es normalizarlo, porque hay un momento dramático donde tú dices, "Oh, esto que me está pasando", y entonces te asustas y entras en ese pozo y crees que no sirves para nada en el mundo. Y luego de repente pues empieza a resurgir en esa necesidad de supervivencia pues todo lo que te ofreció el deporte. Y que hablábamos que es evidente que hay unos valores, pero es que hay todavía más allá de llegar puntuales, más allá del compromiso, que tenemos un nivel de compromiso bastante alto nosotras y nosotros los deportistas, es lo que aprendí con los aparatos. Y voy a hacer una breve analogía. La cinta representa para mí el constante movimiento. Si tú no mueves la cinta, no dibujas, no dice nada. A todo el mundo le dice, me encanta la cinta, ver la cinta en televisión, porque dibujas espirales, serpentinas, circunducciones, y es visualmente bonito. Sí. Entonces, yo aprendí que cuando estaba en este momento de parálisis, sobre todo hace 2 años, que tuve un momento de parón muy fuerte que yo no había experimentado en mi vida, ni siquiera en la retirada, dije, Almu, mueve la muñeca, o sea, vete, súbete al escenario, porque yo voy a haberme cogido una baja por depresión y dije, tú súbete al escenario, tienes un compromiso adquirido con tus compañeros, estás programada en los teatros del canal, súbete al escenario. Me daban unas crisis de ansiedad tremenda y me subía al escenario y hacía la función. Y era como competir con el menisco roto. Y dije, ostras, espérate, que esto es como una lesión. Esto ya lo he hecho antes. Esto lo he hecho antes. Y entonces empiezas a encontrar que dices, ¡ay, que de esto sé! ¿No? Y te sientes como que tienes ahí como una luz, ¿no? Sí. Luego, la pelota es la capacidad de adaptación. Este aparato es el único que podemos sentir que forma parte realmente de nuestro cuerpo, que lo podemos adaptar. Y para mí es como el problema, ¿no? Si tú golpeas la pelota o no la adaptas, ¿no? Si le pones, vas en contra de la pelota se va. Pero si tú sientes los 400 gramos, ¿no? Y la acompañas y la sigues y la sientes y la aceptas, no la rechazas, llegas a hacer arte, que es lo que hacen muchas de los pintores con sus historias o los escritores. Digo, es que puedes hacer arte con el dolor, puedes hacer arte con el problema y al final llega a ser algo con lo que convives y dices, es que forma parte de mí, ¿no? Y esto me lo enseñó este aparato. La cuerda es un aparato aparentemente incontrolable porque todo el mundo ve la cuerda y ve a la gente saltando, pero nosotros hacemos churros, manejamos la cuerda de 1000 formas y tener una buena técnica de cuerda es muy difícil porque se desdibuja con mucha facilidad y entonces visualmente rompe y no es correcto. Y para mí el control de lo aparentemente incontrolable es como las emociones, que no las podemos controlar pero las podemos entender o aplicarle una técnica para poder controlarla. Y entonces dije, Almu, calma, porque esto también es con los años, es con mucha paciencia, es el aparato más difícil. Y entonces esto también me ayudó mucho. Luego las mazas es la amplitud de campo visual, porque son 2, no es una. Y cuando las lanzas y se abren, si miras a una, pierdes la otra, pero si miras a esta, pierdes. Entonces tú haces mirada periférica, ¿no? Y entonces dices, ostras, es que si está pasándome esto, voy a poner un poco de distancia a ver qué no estoy viendo. Y entonces de repente ves a tu entrenador ayudándote, a no sé quién dándote otros caminos que no estabas viendo y tal. Y digo, jolín, y el aro es el único que puedes traspasar y adentrarte en él, y es atreverte. Y tengo una anécdota con este aparato. Yo quería inventar un elemento donde pasaran las rotaciones del cuello a la pierna. Y entonces empezaba la rotación en el cuello, y digo, vale, pues cuando el aro esté delante, ¡pum!, meto la pierna. Pero claro, ¿cómo sigue rotando eso? Entonces, saca el cuerpo, ¿no? Entonces, saca el cuerpo y entonces deja el aro rotando. Claro, hasta que conseguí sacarlo, los golpes que yo me daba eran siempre en la nariz, porque era lo último que sacaba. Y yo, esto por narices que me va a salir. Y entonces, de repente, acepté que me iba a llevar el golpe. Es como que dije, sí, total, otra vez. Y me relajé. Y dije, este equilibrio entre la tensión que tiene la pierna de base y la relajación del tronco, este equilibrio tan complicado, digo, es que la interpretación es igual. Yo no puedo venir aquí tensa, ¿no? O excesivamente relajada, ¿no? Tiene que estar la cosa equilibrada, ¿no? Y para mí
el aro representa esto, este salto a algo que no te atreves a dar, y no, voy a la tensión y la relajación y voy a estar un poquito en el medio, ¿no? Y manejando las dos partes. Y me ha ayudado mucho este deporte, y con el patrón de los maillots igual, porque cuando eres deportista o niña, todos tenemos ropa de cuando teníamos 7 a cuando tenemos 40, y la ropa cambia, nuestra talla cambia, nuestro cuerpo cambia, y hacemos ropa a medida para no estar incómodos. Sí. Pues a mí lo que me ocurrió después de la gimnasia es que yo no llevaba un maillot a medida, que no supe ver cuál era el patrón nuevo de mi maillot. Y entonces cuando te das cuenta que no puedes seguir llevando el mismo, dices, ay, es que espérate, es que el talle largo, yo ahora ya no necesito flexionar, pero necesito quitarme agobio, ¿no? Porque que no apriete tanto, no sé, escucharte, ¿no? Sí. Y yo creo que ha sido un proceso muy bonito. Yo creo que dicen que de los peores momentos que se aprende, yo creo que los peores momentos te colocan en un lugar nuevo que no habías experimentado nunca. Y entonces ves cosas que antes no. Y entonces, aplicas del pasado a tu presente, ¿no? Exacto. Y luego además creo que haces como que es un ejercicio sobre todo de responsabilidad contigo y de honestidad. Y todo depende de nosotros. O sea, hay cosas que evidentemente las exteriores no dependen, pero hay mucho que depende de uno. Y yo lo comprobé en el deporte. Pues tenía una federación que no me aceptaba, y dependía de mí lo que yo hiciera cada día en el entrenamiento. Me enfrentaba a ellos en determinados momentos, y en el resto del día a día yo busqué un sitio estable para mí, para mi día a día. Lugar y eso seguro, dependía... ¿no? Lugar seguro en el que sentirse cómodo, ¿no? Sí. Ha hablado de elementos, el título de ese libro, Caminar sin punteras, yo creo que también es reflejo, ¿no?, de cómo es ese punto seguido, ¿no? El volver a caminar, ¿no?, sin esos zapatos que habías llevado siempre, ¿no? Sí, es como que crees que tiene que haber alguien protegiéndote. Las punteras protegen nuestros pies, nos permiten girar, y de repente pues la vida es sin ese calzado. O sea, ese calzado fue para ello, y para este nuevo, pues en el escenario a veces salgo descalza, ¿no? Depende de la superficie, cambia la superficie. Entonces, para mí las punteras representan un poco el despójate de esa protección, crea esas nuevas llagas, porque iniciarte en algo nuevo produce que tú tengas que abrir esas llagas, y luego se creará una dureza importante, ese callo que ya no vuelve a romper, ¿no? Y representa un poco esto. Sí. Al final, como decíamos, lo hablábamos antes, ¿no? Interpretación, escritora. ¿Qué te están aportando en tu vida estas facetas? Para mí está engarzado. Me acuerdo cuando me estrené en el Centro Dramático Nacional, que recibí en Twitter de antes, ya lo que faltaba, Almudena Cid en el Centro Dramático Nacional. Y le di me gusta. Entonces el chico me escribió como a la semana disculpándose, y dice, mira, Almu, ha sido fruto de la frustración de que como actor no me dan oportunidades. Digo, pero es que no se ha estrenado la función. Digo, entonces, si me hubieras visto, entendería la crítica, pero es que no me he estrenado. O sea, quiero decir, no sabes lo que he hecho yo anterior a esto. Y digo, te invito, tengo entrada, te invito a que vengas. Y me dijo, no, Almu, que te escribo porque te he visto y he pagado mi entrada. Sí. Y te felicito. O sea, que yo al principio fue muy difícil porque nadie entendía que la gimnasta no fuera o directora técnica o entrenadora o que tal. Que siguieran esa misma disciplina, ¿no? Y ahora cuando explicas, a ver, es que yo he estado delante de 8.000 espectadores aquí, pero no sé cuántos en casa. Vale, yo he salido con el Almudena Cid, Spain, y de repente se levanta el telón. Y es lo que toque hacer aquí, es lo que pasaba en unos Juegos Olímpicos. Y luego tengo cosas adquiridas, que es la puntualidad, el ayudar al otro, que no hago esfuerzos, y para otros son esfuerzos. Y yo digo, joder, pues es que encima son ventajas. Y entonces ahora lo entiende la gente más, porque en algún momento lo he podido explicar, pero de entrada son como esos techos, esas mentalidades cerradas. Los prejuicios también. Exacto. ¿No? Y lo pasaba con el tema de la edad en la rítmica, que era un deporte considerado de niñas. Y cuando cumplíamos los 18 y nos cambiaba el cuerpo, estábamos gordas. Y entonces ya una joven que no dé problemas y que no piense. Y claro, el problema es que las entrenadoras, cuando pasan las niñas por la adolescencia, que son 3 años, wow, que son tremendos, tienen que sostener esto, porque es que de ahí van a salir, primero va a salir esta niña, este niño reforzado, es decir, va a encontrarse por fin. Y necesitan pasar por eso. Y a mí me costó mucho porque de cara a Sydney ya escuchaba, ya se retira. Y luego volvía a seguir y era como que se cabreaba la gente.
Y luego llegaba a Atenas, hacía la competición mía, bueno, ahora se retirará, voy a los Juegos de Almería y los gano. Digo, me rompí el pie, la seleccionadora, no cuento contigo. Y yo, pero si ya me he curado, es que no cuento contigo. Sí, sentías la retirada todo el tiempo. Exacto, que te entonces me perseguía. metí en un programa de patinaje sobre hielo de televisión, pero no me metí para ganar dinero, que me metí para decirle a toda España que el pie estaba bien. O sea, que yo necesitaba demostrar que mi pie estaba bien, que era una decisión técnica que no se me había tenido en cuenta. Y luego, claro, como estaban los medios encima porque había ganado el programa, digo, como no me convoquéis para el control y me midáis y luego me digáis, si no eres la mejor, pues vale. Sí. Y ya no hubo discusión y llegué a... Creo que fue el año más tranquilo que tuve en mi vida, en el 2007-2008. Ayer decíamos, estabas con niñas, espero que también con algún niño. Sí, había uno. Sí, sí. Hablemos de igualdad, de esa igualdad que digamos que es a la inversa, pero también de los consejos que le puedes dar. Pues mira, hay una función de teatro que hice que se llamaba las Ladies Football Club, ¿vale? Era el primer equipo de fútbol femenino de la historia de Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. Peris Mencheta, creo que Sí, es. con Sergio Peris Mencheta. Él me dio la oportunidad como actriz por primera vez. ¿Y sabes por qué me la dio? Que fue en esa obra que el chico este criticó, porque él fue jugador de rugby, Sí. campeón de España. Y dijo, yo soy actor, soy director y tú puedes ser actriz. Y entonces él no tuvo este prejuicio. Bueno, la obra de teatro, la Primera Guerra Mundial, los hombres se van al frente, las mujeres se quedan fabricando bombas en una fábrica de armamento, por primera vez las ponen en una fábrica, y mientras se comían un bocata de arenques en salsa, vieron un balón y se pusieron a patearlo, hasta tal punto que llenaron estadios de 53.000 espectadores, ¿vale? La liaron parda. Partidos entre Alemania, Inglaterra, brutal. Acaba la guerra, los hombres vuelven del frente y dicen, bueno, habéis intentado emular el vigor masculino, es el Pero momento ya- de devolver el balón. Y las mujeres devolvieron el balón y estuvieron 50 años prohibidas en un estadio de fútbol, hasta el 72. Quiero decir que la lectura que saco yo es que hemos avanzado muchísimo, pero que un día de silencio puede suponer medio siglo de prohibición. Entonces, como la historia a veces se repite, por lo menos tendríamos que aprender de lo que pasa, mi mensaje es que no cesemos hasta que sintamos que no tenemos que pensar en ello como una lucha o como una necesidad. O sea, cuando estemos en esta situación de decir, no pienso en esto, en la igualdad, es cuando ya no necesitaremos, ¿no? Entonces, de momento, pues necesitamos hacer estos congresos, necesitamos que, ahora, gracias también al fútbol femenino, ha habido un repunte, ¿no? en el deporte femenino, porque ha sido algo mundial, también a raíz de un escándalo, que quieras que no, es tremendo, que sea por... Pero bueno, ha ocurrido... Un altavoz negativo, pero es un altavoz Sí, al final. entonces creo que estamos ahí en un momento os escuchaba hablar, me da gusto, porque es significativo. Las federaciones nacionales que hay, creo que hay tres mujeres que son presidentas, 3, y luego en las federaciones de gimnasia, que somos mayoritariamente rítmica femenino, casi todos los presidentes, gallego, catalán, el vasco, el extremeño, perdona, que sé que estás aquí, pero es que es así, el andaluz, él, y somos casi todas mujeres, y no lo entiendo. Entonces, no es que no sepamos hacerlo, es que no sé... Sí, hay que dar la oportunidad, ¿no? Claro, y también es verdad que para presentarte, como está todo el sistema, yo es que lo cambiaría, perdonad, voy a hacer un alegato, a mí me gustaría que como deportistas todos pudiesen votar, que no tenga que haber una representación de un club los asambleístas, o sea, es que si tienes asambleístas y los tienes a favor tuyo, ¿cuándo va a entrar otra presidenta? Una democracia real, ¿no? Claro, Dentro es que de no es cada real, federación. es que esto está marcado. Entonces, la ley del deporte tiene que cambiar en muchos aspectos. Y parte es la cotización de los deportistas y en parte es que podamos tener la elección de nuestro presidenta, que podamos poder cada uno decidir libremente. Pero no, es que como digas algo no te damos el tapiz, es que como digas tal, no podemos vivir así. Sí, que hay que caminar hacia la igualdad, pero también, bueno, pues Pero esa es que- igualdad también institucional, ¿no? Exacto, es que hay que hacer cambios desde la raíz, porque es que por mucho que tú intentes, es que yo si me presento, no voy a presentar a presidenta porque todavía quiero explorar el mundo desde otras facetas y todo el mundo, preséntate yo que presidente, yo no quiero esto. Pero si alguna mujer
con valía se quiere presentar, es imposible. Es que es imposible. No tiene la oportunidad. No. Como nos vamos a ir quedando sin tiempo, sé que traías también un Sí, vídeo, que traes sí. aquí un objeto, entonces si quieres ponemos primero el vídeo. Primero voy a hacer una introducción. Una introducción y luego el vídeo. Es una anécdota. Yo me considero una gimnasta no del triunfo, me considero una gimnasta del cambio. Tengo una vena sindicalista. Y luego, hace poco me dijo mi madre, me mandó una foto de mi abuelo que había creado UGT en Alcántara. Y yo, pero, ahora digo, ¿esto se viene en la hereda? sangre. Es que te juro que me quedé pensando, no sé si tiene algo que ver, pero bueno, no, simplemente que creo que he podido estar muchos años en la élite, he podido ver la retirada de muchas compañeras. Soy una persona bastante empática y emocional y creo que esto hace que yo no pueda mirar a otro lado de las cosas, ¿no? Y también siento que fui la primera gimnasta que tuvo un patrocinio de carácter mundial de una marca. Primero tuve a Telefónica y luego tuve a otra que no la voy a nombrar porque sale hoy perjudicada. Pero bueno, fui imagen de Europa. Me llevaron a Las Vegas, me llevaron a Los Ángeles a hacer una sesión de fotos, me llevaron a shootings increíbles, hice un baile encima de un Hammer para promocionar, salí a una serie de televisión para promocionar que yo entraba como imagen de esa marca. O sea, fue una revolución en mi mundo. Salí en un paso adelante, que en Italia me conocían por un paso adelante y yo digo, bueno, esto es tremendo. Y entonces, de repente me vi en Bakú, en Azerbaiyán, en una Copa del Mundo, que los banners que patrocinaban la competición era esta marca y salía yo, mi cara, alrededor del 13×13. Yo me quería morir. Digo, pero si yo no soy la mejor. Pero me habían cogido por ser diferente. Me habían cogido porque iba a hacer historia, iba a ser la única gimnasta que iba a aguantar tantos años en la élite, pero ya no por aguantar en años, sino por llegar a esos 4 ciclos olímpicos que es tan difícil, Sí. ¿no? Y haber cambiado o cambiar la imagen que teníamos de niñas y permitir que existan mujeres en este deporte. De hecho, va a haber una gimnasta de Eslovenia en París de 30 años con la de alemana, la alemana de 17 años, y es normal para nosotros ahora. Hace 20 años No lo era. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que yo me sentía súper orgullosa. Cuando en Pekín enseñé la cinta con los 4 Juegos Olímpicos, la marca dijo, Almu, momentazo. O sea, queremos hacerte unas zapatillas con tu diseño. Y yo dije, ¿perdona? O sea, el diseño que he dibujado yo 40 horas, sí. Tú mándanos a Holanda la cinta y te hacemos con otras 7 deportistas que hemos elegido del mundo para hacer unas zapatillas exclusivas. Me sentí la mujer más especial del mundo. Yo mandé mi cinta y a las 2 semanas me llamaron. Me dijeron, Almu, ¿no tendrás otra? Y digo, no, otra no tengo porque es que esta es única, quiero decir, es única. La cinta. Resumen mis 21 años, es mi cinta. Es que la hemos cortado y pegado en las lengüetas de la zapatilla. Y entonces, cuando mi vida actual, de hecho me devolvieron los trozos en una bolsa de plástico, los que sobraban, cuando mi vida 15 años después se me explotó, en la mudanza obligada que tuve que hacer, apareció la bolsa de plástico con los trozos. Y dije, otra vez me han roto. O sea, me rompieron la cinta y me han vuelto a romper. Todo el simbolismo. Y entonces decidí hacer lo que aparece en este vídeo. Esta cinta resume mis 21 años de vida en la rítmica. Un día me la destrozaron. Tuve la sensación de que todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, todo el amor que había puesto en ella no se tuvo en cuenta y que mi carrera deportiva importó bien poco. Si he aprendido algo a lo largo de este camino es que reconstruirse depende en gran medida de uno mismo. Es cuestión de tiempo y de esfuerzo. Te buscas entre los escombros, recuperas los pedazos, ordenas tus experiencias y sacas toda la luz que haya en ellas para seguir dibujando tu vida. He reconstruido mi cinta porque todo lo que representaba aún seguía en mí. No se fue con el destrozo. Y lo más importante, la diseñé yo, la dibujé yo y he vuelto a hacerlo. Volví a recuperar a la Almu que fui y la que soy. Bueno, no es la misma, pesa más,
mucho más, pesa mucho más. No tiene los mismos rosas porque no encontré los mismos rotuladores, pero vuelve a ser mi cinta. Nos quedamos ya de pie si quieres, porque bueno, aunque tenemos poco tiempo, yo creo que el público merece también, si tiene alguna pregunta, nos vamos por aquí adelante si quieres. Sí. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a aprovechar, aunque sean 5 minutos con ella. Si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano y aprovechar, que no siempre se tiene Almudena aquí dispuesta a responder. Vamos a esperar por allí. A ver si quiere. Ahora. Sí. Julián Casa, de Patrocina un Deportista. De todo lo que has hecho después de la retirada, ¿qué es lo que más feliz te ha hecho? O sea, actriz, los libros que ya contabas hace tiempo, el estar con Paloma en las retransmisiones, ¿qué es lo que más feliz te ha hecho? Yo creo que el teatro, pero porque me ha transformado. Quiero decir, estudiar personajes, meterte en su historia, contar historias reales o ficticias, te hace viajar con el alma. Quiero decir, no me gustaría despegarme de un escenario. No tengo muchas oportunidades porque el mundo de la interpretación es el que es, viven muy pocos actores así de forma continuada, pero es otra forma de contar, o sea, a través de la escritura. Me gustó el proceso de escribir, cuando me descubro escribiendo algo que no había reflexionado, son momentos, me quedo con instantes, con Paloma igual. Me quedo con momentos que hemos vivido, ese momento que ella se va al baño y me deja ahí delante del micrófono adrede, ¿no? Para ponerme a prueba y superar ese momento. Pero creo que el teatro es lo que llenó. Yo siempre pienso que no es que llenó un vacío, sino que la gimnasia dejó un hueco para nuevas experiencias. Y me dejó la del teatro. Y por eso mi abuelo siempre está tan presente, porque él le encantaba hablar al público y yo no era así antes. Quiero decir que las experiencias que he tenido en mi vida me han llevado a poder expresarme, y lo hacía con el cuerpo y poder hacerlo ahora a través de las palabras y llegar a la gente y poder motivar, no tanto motivar, sino despertar algo que no habían sentido, ¿no? Esto, emocionar al público, me encanta. Tienes mucha genética de tu abuelo. Yo creo que mira, esto habría que estudiarlo, ¿eh? Creo que por ahí ha cogido alguien el micrófono. Almu, buenos días. Te habla el presidente de la Federación Extremeña de Gimnasia. Lo siento. Y creo que primero quiero darte las gracias por venir a nuestra tierra, que asiduamente vienes porque tienes tu vida aquí, porque tienes a Nuria aquí. Y quiero darte las gracias por hacer visible a los hombres que dedicamos nuestra vida a la gimnasia, porque este presidente ha sido el primer entrenador hombre del mundo de gimnasia rítmica. Mi gimnasta llegó al equipo nacional, seguí trabajando aquí, me vine a mi tierra, hice mi formación, hice mi doctorado aquí, pero hice mi título de entrenador en la Facultad de Ciencias del Deporte, como algunas de tus entrenadoras, y emprendí una vida muy difícil, muy oscura, muy cerrada, sí. Y fui una persona que destacó, una persona que tú quieres mucho. A mí me dio la oportunidad, Emilia Boneva, estaré siempre agradecido, para representar a mi país como el primer hombre que competía en una competición internacional con su gimnasta. Entonces, quiero darte las gracias como presidente de la Federación Extremeña de Gimnasia, como entrenador nacional de gimnasia y como ser humano, porque hoy nos has descubierto a la Almudena Cid, que pone los pelos de punta con su vida, con sus pasiones, con sus sentimientos, con sus dificultades, y también apartando mitos de que no solo eres una niña bonita que ha hecho gimnasia al máximo nivel, pero detrás de todos también hay hombres que sostenemos la gimnasia rítmica para que muchas mujeres y muchos hombres puedan alcanzar la igualdad frente al deporte y frente a la vida. Y gracias por no olvidarte de los valientes, como estabas ayer con Matías, y porque el deporte se sostiene porque muchos sufrimos. Cada competición que se hace solo se visualiza al deportista, pero detrás están nuestra Chari, nuestra administradora, nuestra
secretaria, nuestra Nuria Cabanillas, los comités técnicos, tomar decisiones no es fácil. Cuando ahora hemos tenido una movida estupenda este fin de semana pasado porque teníamos por primera vez más gimnastas compitiendo que plazas para el Campeonato de España. Y es duro decirle a un Esto bebé... a Andalucía le lleva pasando también. O sea, cuando hay... Es que ha crecido mucho la gimnasia y esta es una... Ese es el peligro de crecer. Claro. La competitividad. Pero todo se aprende. Sí. Yo ayer te pido disculpas porque no cogí muy bien la cosa de cuál era mi papel ayer para estar contigo, porque sabes que cuando he ido a Guareña es porque me gusta estar contigo, te admiro, te valoro, pero ayer hice otra cosa importante en la vida que es tan importante como todo esto, era disfrutar de mi nieto que ha llegado hace 2 semanas. Así que muchas gracias por dar caña, por exigir a las federaciones y por ser el verso suelto que hace que la maquinaria se mueva hacia adelante. Un beso grande, Almudena, y muchas gracias. Gracias. Sí, es que, perdona, es en Valencia. Valencia siempre ha tenido como muchos clubes potentes y se encuentran que llegan al autonómico y solo pueden pasar y se quedan grandes gimnastas sin poder ir a un nacional. Pero esto pasa en los Juegos Olímpicos, es decir, hay plazas limitadas y no veas la de países que tienen entre la tercera y la cuarta gimnasta, que es mejor que la de Uzbekistán y no pueden ir. Pero hay que intentar que nuestro deporte entienda que esto es así para que no nos genere una frustración y que el deportista abandone por eso. O sea, hay unos datos que hablan claramente eso del abandono del deporte en las niñas a los 12, 14 y los chicos a los 20. Y lo que me gustaría es que vieran el deporte como un estilo de vida, que empiezan como mucha intensidad en la base y que luego ya se quede residualmente pero de forma continuada. Y esto es lo que nos haría la sociedad sana. Entonces, tenéis una labor los presidentes, federaciones, entrenadoras, que evidentemente es complicado, pero bueno, poco a poco. Y los padres, los familiares también influyen mucho, porque yo he visto yo cada vez que hago las masterclass, para que sepas, dejo entrar a los padres 1 hora y media antes para que me escuchen hablarles a las niñas, porque en mi discurso yo integro a los padres en favor de las niñas y luego en favor de los padres, para que vean que esto es una cosa de llegar a acuerdos. Es que no puede ser. Es muy importante al final también el papel que juegan las familias. Exacto, sí, porque hay padres muy ambiciosos y no se dan cuenta que yo he tenido gimnastas en el equipo que estaban por los padres, no por ellas. Se hubieran ido 2 años antes. Y luego las encuentras cuando son adultas y sale todo. Entonces es una edad de un material muy sensible. Digo material para que me entendáis, pero es un material humano que es muy, muy, muy sensible. Y esto tenemos que tener conciencia de ello desde todos los lugares, desde los padres hasta donde compiten, donde entrenan y todo. Yo sé que nos quedaríamos aquí toda la mañana. Vamos a dejar una última pregunta porque si no se nos va a atrasar mucho el resto del programa. Vamos a lanzar la última pregunta. Hola, Almudena. Soy Daniel Timón, presidente de la Federación Extremeña de Karate. Quería preguntarte solo qué duelen más, las cicatrices físicas o las otras. Las otras. Sí. Mira, nosotros entrenábamos con espejos. En el karate, no sé si también para la técnica tienen que verse. Es como que te acostumbras a verte, no me importa qué cara lleves, si tienes mala cara, así como que cuando te arreglas para venir, que te quieres ver mona. No, el entreno es... Y te da igual las cicatrices. Me acuerdo que una época que yo tenía un montón de hematomas por una recogida que estaba empezando a meter en el ejercicio y me sentía orgullosa de los moratones de las espinillas. Y cuando iba a una sesión de fotos, ahí es cuando decía, ¿y ahora cómo me tapáis todo esto, no? Y me decían, tranquila, que hay maquillaje. Entonces desidealizaba el tema de las revistas, porque claro, digo, pues igual están todas llenas de cosas y lo que vemos no es, ¿no? Sí, sí. Pero lo emocional, porque además como deportistas sabemos que es corta la carrera, entonces tapas, y luego ¡pam!, sale todo. Entonces, no dejar pasar, no pasar por alto, o sea, quiero decir, más conciencia, desde edades tempranas. A las niñas les digo, contad lo que os pasa. Hoy una niña que se le olvidó traerme los libros y de repente está en la foto llorando. Digo, me viene y dice, ¿qué le pasa? Isabel, ¿qué te pasa? Es que te había hecho un regalito y me he dejado mis libros. Digo, ¿y por qué no lo has dicho? Nos hubiera dado tiempo a ir a casa y volver a por ellos. Digo, ¿te acuerdas lo del aro que te he dicho? Que hay que atreverse, Pues esto, ¿no? Quizás el próximo día que no se atreva a decir algo, diga, pues lo voy a decir, ¿no?
Pues hay que decirlo, hay que hablarlo y compartir, no pasa nada. Y los entrenadores no se tienen que asustar porque muestren sus emociones, todo lo contrario, se va a entablar una relación, una comunicación muchísimo más saludable y duradera en el tiempo. Porque yo con mi entrenador es como mi madre. O sea, al final es maravilloso, puedes recurrir a ella, ella recurre a ti y se crea un vínculo súper bonito. Quitarnos esas punteras emocionales, ¿no? de protección que decíamos antes. Bueno, de todas formas, si alguien se ha quedado con ganas de más, Almudena va a seguir aquí ahora en el café. Y además tenéis ese libro del que hemos hablado, Caminar sin punteras, que también les recomendamos desde aquí. Como decimos, ahora hacemos una pequeña pausa para el café y enseguida regresamos para retomar este congreso con la mesa de debate. Muchas gracias, qué bien, me encanta.